momento de llevarles un nuevo Uniendo Caminos en la pantalla de CLD-TV, por Cardinal TV para todo el interior del Uruguay y por Vera TV para todo el mundo. Paso Centurión, una localidad al límite con el país hermano de Brasil, sobre el río Yaguarón, donde finaliza la ruta número 7, allí en el departamento de Cerro Largo. Existió una aduana, los restos del edificio hablan a las claras de un movimiento totalmente distante a la realidad de ahora. Así que si les parece, y sin más presentación, comenzamos a conocer Paso Centurión contra el país hermano de Brasil. Sí, efectivamente, acá estamos donde termina, para ubicarnos geográficamente, donde termina Ruta 7, que termina en el río Yaguarón. Acá estamos con el río de fondo. Y el lugar físico acá, donde termina la Ruta 7, históricamente funcionó, que hoy son ruinas, una aduana. Pero este lugar es muy icónico, digamos, de toda la zona acá, porque años atrás, 30 años atrás, 30 y pico de años, vivía en este lugar, en este edificio, un aduanero en forma permanente con su familia, ¿verdad? Y como característica de la zona, que es un área de frontera y no de límite entre dos países, sino frontera, que hay una convivencia entre los pobladores del lado brasilero y del lado uruguayo, muy fluida, o había en ese entonces, hoy no es tanto, pero sí se mantiene. Entonces había mucho trasiego de personas que pasaban el río, por ser el lugar acá del Paso Centurión, que es la parte propiamente dicha del paso, que estamos a 200 metros acá, hacia río abajo. Es permeable en verano, cuando el nivel del agua está bajo se puede pasar a pie o a caballo. Y cuando el nivel del río está alto se pasa en bote. Del lado brasilero hubo, y hoy hay un almacén que es más chico, pero siempre hubo un almacén tipo Ramos Generales, que era que abastecía a todo el área, de un lado y del otro del río. Y los vecinos uruguayos iban a hacer el surtido diario al almacén. La función del aduanero era justamente esa, es decir, mire, don Suárez, por decir a alguien que vivió toda su vida acá, vamos a ir al almacén a traer el surtido. Sí, vaya, no hay problema. ¿Tá? Entonces, había un sistema que cuando venía el uruguayo a este punto, al principio había un mástil, se izaba una banderita, y el almacenero del otro lado tenía un botero contratado para esos fines. De allá el botero veía que la bandera estaba en alto, sabía que había alguien para pasar. Venía el botero, pasaba al cliente, el cliente hacía la compra y lo traía para atrás. Posteriormente se cambió el sistema, se mejoró el sistema, digamos, de llamado, se cambió la bandera por una campana, que no era más que un disco de arado, pero eso ya era un sistema un poco más mejorado, porque según el golpe el botero sabía quién era, ¿verdad? O 2 golpes o 3 golpes, sabía cierto tipo de clave, entonces se manejaba así. Y después eso fue cayendo en desuso, la aduana ya no tenía el aduanero radicado, y hoy por hoy, en los dos lugares, en los dos lados, de un lado y del otro el río, la población en sí ha disminuido notoriamente, entonces ese trasiego no se ve tanto, pero sí se mantiene
la confraternidad, digamos, de las poblaciones de una y del otro lado, que hay una interacción permanente, como típica zona de frontera. Es decir, acá no es límite, sino es frontera. Y la diferencia que tenemos entre límite y frontera es que en la frontera es una zona donde está el río que une, no es un límite. ¿Alcanzó a ver locomoción en ese entonces? Sí, ¿no? Para el poblador de Centurión y Sierras de Río y todo el área acá uruguaya, era más fácil acceder a las ciudades brasileñas que a Melo, propiamente dicho, que estamos a 60 kilómetros de Melo. Pero las condiciones del camino, de la Ruta 7, eran prácticamente intransitables. Entonces, en la época que nosotros íbamos a la escuela y todas esas cosas, había ómnibus y se demoraba 6 horas ir de Centurión a Melo. En cambio, ir de Centurión a Herbaldo Sur, que está a 45 kilómetros, se demoraba 1 hora. Y había un ómnibus brasilero que unía Herbal, Centurión, Chaguarón, que está a 85 kilómetros. Entonces, era mucho más fácil para la población local acceder a medios, a alimentación, a medicación, a lo que fuera, a las ciudades del lado brasilero. 6 horas estamos hablando casi a paso humano. Sí, totalmente. Nosotros ahora en la tarde vamos a hacer uno de los caminos que hacía el ómnibus y ahí ustedes van a ver la dificultad porque el camino de la sierra se mantiene tal cual se lo transitaba en esa época. Porque ese camino, como se hizo la ruta, se mejoró la ruta, el camino de la sierra quedó abandonado. Nosotros lo vamos a hacer de tarde y en ese trayecto es que se demoraba 6 horas. Si venimos a lo que es la función de la aduana actual, controlar el contrabando, por así llamarlo, ¿no? Entre otras cosas. La aduana de ese entonces, la que solamente queda en las ruinas, era totalmente diferente. Era permisible y razonable el pequeño contrabando ese para la subsistencia de las familias, ¿verdad? Porque no había, el acceso a traer víveres de Melo era inviable. Entonces sí era mucho más viable traerlo del lado brasilero. O sea, el cometido era el mismo al actual. El cometido no ha cambiado. Sí, la aduana, la figura de la aduana, controlaba por el tema del paso el contrabando mayor, es el contrabando de ganado, esas cosas, eso se trabajaba en común con la policía, tal como se hace hoy, ¿verdad? Eso sí se mantiene, ¿verdad? Sí se controla. ¿Está la misma comisaría? La misma comisaría, el mismo edificio, era todo lo mismo, ¿verdad? Y los policías hacían sus recorridas a caballo. Hoy estamos un poco más cómodos que hacemos en camioneta o en moto, aunque acá también hacemos recorridas a caballo. Y se hacía ese trabajo en común, digamos, con la aduana. Conflictos siempre hubo, había conflictos, pero el gran tema de contrabando, a veces hay anécdotas de abigeatos de ganado, donde se hacía el trasiego de un lado a otro, y ahí es donde entraba a correr la figura del aduanero y de la policía para controlar eso, ¿verdad? Para defender los intereses de los productores de un lado y del otro, porque según estuviesen los valores de un lado o del otro, el contrabando se hacía o de aquí para allá o de allá para acá. Bien, o sea que aquí ahora vamos a conocer el famoso Paso Centurión. El famoso Paso Centurión, que hoy por hoy lo podemos pasar a pie porque el nivel del río está bajo. Se puede pasar con el agua un poco menos para abajo de la rodilla, tranquilamente.
Correcto, este es el punto del Paso Centurión que le da nombre a la zona y es el lugar histórico de pasaje del río donde les comentaba que es permeable, estando el río con un nivel bajo, como ahora. Pero que ahora se puede pasar, tiene 20 centímetros de agua. Es perfectamente permeable. Igual, a lo largo de la jurisdicción, digamos, hay varios pasos como este, pero este es el más llano, el que tiene mejor acceso de un lado y del otro, y el río en sí es permeable perfectamente. Pasaba la parte más gruesa del contrabando. No le apuntaría tanto al contrabando, pero sí la interacción entre pobladores de un lado y del otro, de Centurión, Uruguay, y Centurión, Brasil. Este es el punto de conexión entre los vecinos de un lado y del otro. Nunca hubo un puente acá, siempre fue el paso. No, este es la unión entre los dos países, o las dos regiones.